No me voy a remitir solo a este debate que tuvo Pascasius y Radbertus, a la que mi antagonista le voy a pedir en su momento de refutación que me explique por qué le privaron el cáliz al pueblo bajo los conceptos de transustanciación, ¿sí? Más allá de eso, me voy a remitir a las mismas palabras de los mismos padres de la iglesia, ¿sí? Los padres de la iglesia afirman lo siguiente. Voy a empezar en este caso con Tertuliano, ¿no? Tertuliano, en su libro sobre la resurrección de la carne, dice: consideraron que su discurso era severo e En su libro sobre la resurrección de la carne, capítulo 36, Tertuliano de Cartago dice, ¿no? Consideraron... Ok, muchas gracias. Creo que me pasé mucho. Tertuliano de Cartago dice: consideraron que su discurso era severo e intolerable, suponiendo que les había ordenado real y literalmente que comieran su carne. Él, con miras a ordenar el estado de salvación como algo espiritual, estableció como principio: el espíritu es el que vivifica, y luego añadió: la carne de nada aprovecha. Esto es, por supuesto, para vivificar. Él también llama a su carne por lo menos por nombre, porque también en la palabra se hizo carne. Debemos, por lo tanto, desearlo para que podamos tener vida y devorarlo con el oído y reflexionar sobre él con el entendimiento y dirigirlo con la fe, ¿sí? Me voy a adelantar un poco de los padres, igual en mi momento de refutación lo voy a decir con mucho gusto. Justino Mártir, en pleno siglo I, nos dice, ¿no? En su comentario al Antiguo Testamento, dice: ahora bien, es evidente que en esta profecía, al pan que nuestro Cristo nos dio a comer en memoria de aquel que se hizo carne, para bien de los que creen en él, por quien también sufrió, ya la copa que nos ha dado de beber en memoria de su propia sangre, con acción de gracias, ¿no? Hipólito de Roma también nos dice: los diáconos ofrecerán el sacrificio al obispo. Note que no se habla del sacerdote, sino que también se incluye a los diáconos. Y el obispo darán gracias sobre el pan como símbolo del cuerpo de Cristo, y sobre el cáliz del vino preparado como imagen de la sangre derramada por amor a Dios. Y Eusebio de Cesarea también nos dice que porque como ya no querían más los sacrificios de sangre ni los mandados por Moisés en la matanza de los animales de diversas clases, les dio pan para que lo usen como símbolos del cuerpo. Termino diciendo, por lo tanto, los conceptos de transustanciación o cambio de sustancia no eran conocidos o eran desconocidos por los mismos padres de la iglesia, ¿sí? Lo digo como para cerrar. Si Lucas termina su tiempo y desea cerrar, también puede hacer lo mismo. Gracias. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Cristian. Bueno, 30 segundos como máximo se le da a los oponentes en debate para que vayan cerrando con sus ideas. Muy bien, gracias, Cristian, por tu tiempo de exposición. Ahora es el turno de mi estimado Luca Rojas, que en esta oportunidad defenderá la posición católica con respecto a la Eucaristía, especialmente inclinado hacia la transustanciación. Así que déjame preguntarte, Luca, ¿estamos listos? Listo. Estamos. Muy bien, entonces nuevamente cuando falten 2 minutos encenderé mi cámara o también te avisaré que te faltan 2 minutos, ¿ok? Perfecto. Ok, perfecto. Puedes comenzar a partir de ahora. Adelante. Bueno, anteriormente ya se había explicado lo que es la transustanciación, es el cambio de la sustancia y no del accidente, no se habla de accidente. La sustancia es el individuo que existe por sí, por ejemplo, un animal, el que vos quieras, una roca, el que vos quieras, o cualquier entidad que tiene existencia, eso es la sustancia. Los accidentes son todas las condiciones que pueden ir mutando, por ejemplo, la textura, el sabor, el color, el olor, todo lo que es mutable. Estos son accidentes. Por lo tanto, lo que se dice es que en la transustanciación la sustancia se cambia porque Cristo dice: esto es mi cuerpo, y por lo tanto significa que algo debe de cambiar en eso. Pero lo que cambia no es visual, no es lo físico, por tanto no es el accidente. Necesariamente entonces la sustancia. Ahora bien, lo que hay que entender también es que hay una sustancia segunda, que es la manera en la que se conoce la cosa. Y eso es la esencia de eso. La esencia de la sustancia, lo como nosotros vamos a percibir la sustancia. Bueno, acá hay que aclarar que se dice presencia real, no física. Real. Sabemos que real implica cuerpo. ¿Por qué? Porque lo real es lo que participa en el ser.
Por ejemplo, el mundo es una creación de Dios, es decir, participa del ser de Dios. Por lo tanto, hay cosas que participan del ser de Dios de una manera más perfecta, hay orden, un grado de perfección. Y según las cosas que participen de una manera más plena, entonces participan mayormente del ser. Pero si participan del ser, lo que cambia entonces debe ser algo especial. En la Eucaristía lo que sucedería es que una máxima participación del ser de Dios. Por eso es real y no física. Porque si decimos física, de repente se pueden imaginar como irónicamente justamente los accidentes, ¿verdad? La carne, la sangre, como la parte accidentada. Pero no es la parte accidentada. La otra aclaración que hay que entender es que lo que se consume es el cuerpo de Cristo y por consiguiente se habla de espíritu, divinidad y humanidad. Completo. Es decir, no hay una división. Yo no puedo tener solamente el espíritu de Cristo y no la carne de Cristo, por así decir. Entonces, entendiendo eso, vamos a comenzar. En el Catecismo, numeral 1327, se cita a San Ireneo de León explicando la Eucaristía. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar, pues le ofrecemos a Él sus propias cosas, proclamando concordemente la comunión y la unión de la carne y del espíritu. Porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos elementos, terrenal y celestial. Así también nuestros cuerpos, recibiendo la Eucaristía, no son corruptibles, sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre. Nótese cómo Ireneo hace esa definición bien clara. Hay un elemento terrenal, bueno, está bien, los elementos terrenales son los físicos, lo que nosotros podemos percibir sencillamente. Y hay por otro lado un elemento celestial, algo que no podemos percibir. Ahora bien, Ireneo entiende la transubstanciación, como ya había dicho Cristian, no va a entender el concepto, pero como acabamos de definir, es literalmente lo que le está diciendo. Hay algo que se alteró, no sé qué es lo que se alteró, pero algo se alteró. Accidentadamente, yo estoy viendo que es terrenal, sustancialmente es divino. Entonces, si sustancialmente es divino y los accidentes se mantuvieron, porque es terrenal. Entonces, Ireneo de León, por más de no dar una definición concisa, está diciendo literalmente eso. Pero vamos a seguir con lo que dice, por ejemplo, la Didache, que es el documento cristiano primitivo por excelencia. Dice: reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, porque este es el sacrificio que dijo el Señor. Y cita a Malaquías 1:11, ¿verdad? Pero bueno, acá habla del sacrificio del Señor. ¿Qué clase de sacrificio se podría de dar en un lugar que o es simbólico o es simplemente espiritual? Si es sacrificio, debe ser un don. Sacrificio significa don. Entonces, un don es aquello que vos le puedes otorgar a Dios. Y por consiguiente, si es un sacrificio, necesariamente tiene que estar algo especial y no simplemente la presencia. Y además decir que, bueno, voy a dejar esa parte para después. Vamos a seguir con Ignacio de Antioquía. Dice lo siguiente él, en su epístola a los Efesios: si alguien no está dentro del altar del sacrificio, carece del pan de Dios. Nuevamente vuelve a mirar como que hay una especie de víctima, que ya vamos a ver más adelante, y no trata como algo meramente espiritual. Continúa también diciendo que es una medicina inmortal en la epístola a los Efesios. Y bueno, podríamos ir directamente a la epístola a los esmirniotas. Dice así: observad bien a los que sostienen doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo. Y más adelante: porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Señor Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Nuevamente, él habla de la carne, pero ¿qué será? Es simplemente simbólico. Vamos a seguir leyendo. Por otro lado, tenemos a Justino Mártir. Quiero leerles una parte más sencillita, donde dice, a ver, perfecto, porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario, ni bebida ordinaria, sino que así como el Verbo de Dios, habiéndose encarnado, Jesucristo nuestro Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procede de él. Es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. De aquel Jesús que se encarnó. Es decir, acá o se está equivocando tremendamente con el término que está usando, o es literalmente lo que quiere decir. La carne de aquel Jesús que se encarnó. Pero bueno, vamos a dejar eso hasta ahí. Eso sería en su apología primera. Continuemos con
Ireneo de Lyon dice así, en su Contra la herejía, libro 5. Cuando pues el cáliz mezclado y el que ha llegado a ser pan recibe el verbo de Dios y se hace en Eucaristía, cuerpo de Cristo, con los cuales la sustancia de nuestra carne se aumenta y se va constituyendo. Como dicen que la carne no es capaz del don de Dios, habíamos dicho anteriormente, el don implica sacrificio, el sacrificio implica don. Del don de Dios, que es la vida eterna, la carne alimentada con el cuerpo y la sangre del Señor, y hecha miembros de él. Perfecto. Clemente Alejandría, en su comentario a Qué rico se salvará, dice, yo, refiriéndose a Jesús, soy tu sustentor que me he dado a mí mismo, pan, del cual quien ha gustado no hace ya más experiencia de la muerte, y que me ha dado a mí mismo como bebida de inmortalidad. Otra vez, eso. Son figuras literales, es decir, podés tomarlo como figurativa si querés, pero a mi parecer no da para entenderlo de esa forma.